¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estos días he estado conversando con una amiga de Uruguay, una señora, una muchacha amiga mía ya desde hace un tiempo, activista, que me ha estado pidiendo que hablara sobre un tema. Ustedes saben que yo unos años escribí un libro que el libro en realidad es una incursión en, de física, astrofísica, algo de psicología y algo de neurofisiología también, para llegar a la conclusión de cómo los testigos de Jehová habían estado manipulando a la gente durante tanto tiempo. Y en ese libro, yo a través de las investigaciones que estaba haciendo llegué a una conclusión de que si el universo en realidad eh, estaba en un punto concentrada toda la materia del universo y la energía del universo en un punto ustedes ya saben que se llama la singularidad, los científicos le llaman la singularidad, y que en determinado momento explotó. Bueno, la idea es que toda la materia y la energía de este universo tridimensional está hermanada cuánticamente porque en determinado instante, en un instante, no me voy a poner ahora a conversar sobre todo eso, pero es que en determinado instante se tuvo que explotó el famoso Big Bang, si es que fue así, aunque ahora estamos asistiendo a un tiempo donde los científicos dicen que el universo en vez de enfriarse se está calentando y que está 10 veces más caliente que hace eh, 10 mil millones de años. Y que hay algunas galaxias, por ejemplo la nebulosa de la nube de Magallanes, que en realidad es una constelación, en vez de estar acercándose a la Vía Láctea, se está alejando a una velocidad impresionante que supera los 300 kilómetros por segundo, mucho más que la velocidad a la cual se están alejando o se está expandiendo el universo, que es una velocidad que anda en el entorno de los 71 kilómetros por segundo, la velocidad a la que se esparcen que se va creando espacio y se van moviendo, se va expandiendo el universo. Bien, dicho esto, según mi visión de las cosas, pienso yo de que estamos hermanados cuánticamente con todo lo que existe. Todo lo que existe, por lo menos lo que tiene que ver con el material bariónico, o sea, lo que es de este 5% de materia y energía que conocemos que compone nuestro universo. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? Quiero llegar a una cosa que ustedes y yo hemos estado viendo en estos últimos tiempos, que es el gran deseo y el énfasis en manipular el ADN humano, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, manipularlo, intervenirlo, y con vacunas y cosas que son absolutamente novedosas y no entendemos muy bien la razón por la cual están tan preocupados en hacer esto, manipular el ADN humano. Bueno, uno podría decir, bueno, esto para mejorar, tal vez, tal vez sí, tal vez no. La invención de la energía, de la bomba atómica, la energía nuclear de fisión, fue para mal, aunque las centrales nucleares están para bien. El descubrimiento de la antimateria
y los haces de positrones para eliminar tumores está muy bien. Hay cosas que están bien y cosas que traen mal. Todo depende de la aplicación, de quién la aplique y cómo la aplique. Dicho esto, vamos a centrarnos en por qué el deseo de manipular el ADN humano que tiene la élite político-económica, más bien la económica del mundo. Y por otro lado, conversar con ustedes de que el énfasis puesto, por ejemplo, en la religión de los testigos de Jehová, de eliminar el alma inmaterial, el alma de otra sustancia de los seres humanos, y decir que bueno, que el hombre es un alma viviente, que muere como muere el perro, como muere el gato, como muere el león, como muere una hormiga, o sea, eso es mientras vive es un alma viviente y cuando muere se muere, y se muere absolutamente, e inventaron la esperanza de la resurrección, o sea, la recomposición de la información que componía a esa persona, no traída desde ninguna esfera espiritual, sino recompuesta la información genética y todo lo que tiene que ver con lo que recordaba la persona, en lo que ellos llaman la resurrección de los muertos. Es algo muy interesante que mata el alma humana. Bueno, entonces vamos a hacer un paseo sobre varias cosas. Jacobo Grinberg, un eminente, ahora vamos a hablar un poco más de él, doctor, psicólogo, científico, que desapareció misteriosamente, que hablaba de la lactis. Les voy a leer algo de esto. Lo que hacía la chamana Paquita, con la cual él participaba en sus experimentos chamánicos, y que Paquita operaba, y una vez Jacobo y otros que estaban con Jacobo la vieron operar a Paquita 2 pulmones, y Paquita lo que hacía era extendía las manos y aparecían los pulmones, creaba los pulmones. Y esto es una cosa de locos, una locura, documentado por Jacobo Grinberg, que desapareció. Vamos a leer eso. Después vamos a ir a lo que me pidió mi amiga, es la vinculación de los fotones con el ADN humano y con todo lo que tiene que ver con el sistema inmunológico humano. Vamos a ir al campo magnético y al cerebro del corazón y al campo magnético del cerebro. O sea, vamos a hacer un paseo, lo voy a hacer lo más breve posible, porque no quiero que ustedes se aburran con este vídeo, pero sí me gustaría que ustedes tengan una visión, una visión de... Vamos a hacer esto un poquito, a ver, de cómo realmente funciona la cosa. No sé si ustedes han conocido a Jacobo Grinberg o saben qué aspecto tenía, etcétera, etcétera. Me gustaría presentarles a Jacobo Grinberg en este vídeo. Varias aclaraciones antes de iniciar. Has dicho la concepción chamánica de la existencia. Y sí quiero aclarar un poco qué es esto de chamánica o qué son los chamanes. Son los sabios indígenas de muchos lugares del mundo. Nosotros hemos estudiado a estos sabios en México. Y una de las linajes de estas gentes se encuentra en el estado de Sonora, los yaquis de Sonora. Y ellos tienen... Los de Carlos Castaneda. Ah, sí. Y ellos tienen una concepción acerca de cómo se crea la percepción. Se interesan fundamentalmente en explicar o en tratar de explicar cómo aparecen las imágenes, cómo aparecen los sonidos, cómo aparecen los diferentes niveles de la realidad.
Entonces, en este sentido, la teoría sintérgica tiene relación con esta concepción chamánica, pero no surge de ella, está relacionada, porque esta teoría también es un intento teórico para tratar de explicar cómo se crea la percepción. Pero la nomenclatura que utiliza es diferente a la que utilizan los chamanes, aunque las conclusiones son muy similares. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia, y los físicos y las gentes que conocen lo que significa la medida del instrumento hablan de la aparición de una partícula elemental. La idea es que las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son lo que podemos denominar objetos. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja, a la que la teoría le llama el campo neuronal. De tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. Bueno, lo que habla Jacobo es muy complejo. Yo les animo a buscar a ustedes este vídeo y varios de Jacobo Greenberg para tener una idea. Lo que él llama la lactiz en realidad es el elemento, el punto que tiene toda la información de todo el universo y que nosotros lo percibimos, y está hablando de la interacción de nuestro cerebro con la lactiz, o sea, este punto. Bueno, yo hace un tiempo, el 12 de junio del año 2017, compartí un post en el que decía que me gustaría compartir esta información de los descubrimientos que había hecho el doctor Jacobo Greenberg a comienzos de la década del 90. O sea, no estamos hablando de un tiempo muy largo, estamos hablando de un tiempo. Tenía un laboratorio de estudios neurológicos y psíquicos de los más modernos, patrocinados por el gobierno de México, y como la CIA se interesó en sus estudios. Participó en muchas sesiones y operaciones quirúrgicas hechas por una chamana mexicana muy famosa de nombre Pachita. Debo de corregir que al principio dije Paquita, pero es Pachita, Pachita. Y como en el año 1994 desaparecen él y su segunda esposa y también todo el material de su laboratorio. Curiosamente, casi 25 años después, algunos científicos cuánticos están dando la razón a la teoría de este mexicano de origen europeo, el doctor Jacobo Greenberg Zimmerbaum, genio y científico mexicano, neurofisiólogo y licenciado en Psicología de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en Nueva York en el Medical College, creador de la teoría sintérgica y la teoría de la habilidad extrasensorial de visión dermo-óptica. O sea, estamos hablando de un tipo de que estaba manejando una información brutal
y desaparece. Ustedes ya saben del tema de la visión remota, todo ese tipo de cosas. Bueno, dermo-óptica, sus estudios resultaron reconocidos en Alemania, demostraron de manera científica la existencia de la telepatía. Su trascendental carrera empezó reclutando verdaderos brujos chamanes y nahuales junto con maestros yogis orientales de distintas disciplinas, integrándolos en su práctica profesional de investigación científica. Jacobo Grinberg es autor de 55 libros en relación a la mente, a la materia y la conciencia y el espíritu. El doctor Jacobo Grinberg nació en el DF en el año 1946, hijo de inmigrantes europeos, papá de Stuja Grinberg, que sigue su trabajo, hermano de David Grinberg, quien tuvo múltiples participaciones en distintas facetas del cine americano y actualmente se dedica al teatro escénico en México. David fue aprendiz y discípulo directo de Jacobo Grinberg, de quien heredó toda su escuela, ambos hermanos del oftalmólogo Nathan Grinberg, parientes de Gerardo Grinberg, Dan Grinberg y del actor Ari Telch. Bueno, todo esto que escribí aquí es muy amplio, no se los voy a leer todo, pero sí lo que yo quería que ustedes comprendieran esto que hablaba Jacobo sobre la lactis y la Existen diferentes niveles de interacción entre el campo neuronal y la lactis, y cada uno de estos niveles constituye o se asocia o se percibe como un nivel diferente de conciencia. Por ejemplo, existe la conciencia auditiva, la conciencia visual, son diferentes tipos de conciencias. Y fenómeno. Dicho esto, quiero pasar ahora a hablarles a ustedes acerca del ADN. Este hombre ya era un adelantado en su tiempo y este artículo de Porto-Jarry, el ADN fantasma. Dice así, recientemente este artículo es... ¿de qué año es? Vamos a ver de qué año es este artículo. Conciencia y salud. ADN fantasma. Bueno, no tengo la fecha, pero es de hace 4 o 5 años. Recientemente, descubrimientos han puesto en evidencia la naturaleza, escuche bien, la naturaleza lumínica del ADN o ácido desoxirribonucleico. Recientes descubrimientos han puesto en evidencia la naturaleza lumínica del ADN. Una doble estructura en espiral que a su vez se enrosca en otras estructuras que forman hiperespirales y así sucesivamente, como ocurre en la corriente de un río, donde también se genera una doble hélice, pues todo surge del fluir. Todas las culturas espirituales de este planeta coinciden en afirmar que todo es luz y que ahora los experimentos científicos vienen a corroborar estas hipótesis. Uno de ellos, realizados por el biólogo cuántico ruso Proponin, demuestra el poder del ADN, el poder que el ADN tiene sobre las partículas de luz. Yo quiero que usted preste atención porque así como Bill Gates en realidad no es un genio, sino es un gran sinvergüenza que ha sabido unir los conceptos y las ideas y los estudios y los avances de otras personas y lo ha utilizado en su propio provecho. En este caso, yo lo que estoy haciendo es simplemente ensamblar conocimientos de gente muy extraordinaria para ponerlos a disposición vuestra. Le mostré que Jacobo Grinberg hablaba de la interacción neuronal con el espacio-tiempo y la materia y el universo en general. Y ahora estamos viendo que dicen que el biólogo cuántico ruso Proponin demuestra el poder que el ADN tiene sobre las partículas de luz, los fotones, estructurándolos y conexionándolos.
Se introduce una muestra de ADN humano en un tubo donde previamente se habían detectado la posición de los fotones distribuidos de forma aleatoria. Estos, ante la presencia de la muestra, siguen pautas regulares como obedeciendo un patrón. Al extraer el ADN, los fotones continúan obedeciendo estas pautas como si siguieran conectados. Bueno, acá les vamos a mostrar el experimento que se hizo. Esto es del 12 de enero, el experimento del ADN fantasma por Vladimir Poponin. Nuestro ADN tiene efecto directo en nuestro mundo. Cuando usted piense en todo, porque el objetivo de este vídeo es reflexionar. ¿Por qué matar el espíritu? ¿Por qué matar el alma? ¿Por qué traernos debajo? Ponernos en el piso? ¿Por qué no permitirnos determinadas cosas? ¿Por qué manipular el ADN? ¿Por qué la gran variedad de religiones y todo que no nos permiten mucho reflexionar y sacar nuestras propias conclusiones y tener? Entonces, usted lo que puede hacer es despertar su inquietud e investigar. Dice, nuestro ADN tiene efecto directo en nuestro mundo, en los objetos físicos que componen nuestro mundo a un nivel energético. Este experimento fue conducido por el físico ruso Vladimir Poponin a comienzos de la década de los años 90 y finalizó en Estados Unidos. Poponin quería averiguar la relación entre el ADN humano y los fotones. El ensayo consistía en vaciar completamente un tubo de vidrio, sacando todo el aire de él, sacando todo el aire del tubo de vidrio, Sin embargo, sabemos que solo pueden quedar dentro algunas pequeñas partículas de luz, fotones. Ahora se sabe que a pesar de realizar el vacío de cualquier cosa, siempre quedan fotones y que queda materia, aunque nosotros no la detectemos. Incluso yo había hecho un vídeo con la cantidad de materia que hay en el vacío que ahora no lo recuerdo. Bueno, así pues, Poponin midió la distribución de los fotones dentro del tubo. Esta parte del experimento no mostró sorpresa porque los fotones estaban distribuidos de forma aleatoria dentro del tubo, como era de esperar. Los fotones es energía, los quarks fotónicos. Bien, la siguiente parte del experimento es realmente interesante. Colocó ADN humano dentro del tubo y cuando volvieron a medir los fotones, estos estaban alineados con la cadena del ADN humano. Se alinearon. Bueno, quitó el ADN humano y los fotones era como que tenían memoria y continuaban alineados de la misma manera. Voy a hacer un inciso en esto porque el premio Nobel de Medicina, el científico Luc Montagnier que descubrió el tema del VIH y todo eso, que ahora no lo quieren, lo empezaron a tratar mal cuando este científico empezó a hablar de la memoria del agua y empezó a realizar investigaciones relacionadas con el agua y la memoria del agua. Pero los científicos en realidad han estado viendo que los fotones, que son partículas lumínicas, que son en realidad energía, tenían memoria y continuaban, después de haber quitado el ADN, organizados de la misma forma en cómo estaba el ADN. Algo dentro de nosotros tiene efecto en el mundo que nos rodea. Esta prueba ha sido verificada por primera vez en un laboratorio.
El siguiente paso del experimento es aún más interesante, porque cuando removieron el ADN del tubo, ellos esperaban que los fotones volvieran a esparcirse aleatoriamente, pero lo que ocurrió es que los fotones permanecieron alineados aun cuando el ADN no estaba en el tubo. Nada en nuestra física podría explicar este comportamiento. Este experimento se denomina el ADN fantasma. Lo que dice que es que nuestro ADN se comunica con las partículas que conforman nuestro mundo. Estos paquetes de energía que subyacen en toda la materia se comunican con nuestro ADN a través de este campo que previamente no habíamos reconocido. La ciencia lo ha llamado el campo nuevo, pero siempre estuvo ahí, aunque no teníamos formas de comprobarlo. Fenómeno. Entonces, nuestro cerebro, nuestro campo neuronal se comunica con la parte básica del universo y aparentemente los descubrimientos de Jacobo lo indicaban así. Vemos que nuestro ADN tiene unas propiedades impresionantes que se comunica con la energía que hay en el mundo. Esto no es un invento de José Taramasco, que es un laboratorista en odontología, que no es un físico, sino simplemente es un divulgador, una persona que le interesan estos temas. Pero ahora vamos a ver otra cosa. El corazón. Annie Marquier, Diario La Vanguardia. Tengo 72 años y sigo siendo joven. Nací en Toulouse y vivo en Canadá. Estudié la carrera de matemáticas y piano. Creo que el ser humano lleva consigo un potencial extraordinario de conciencia, inteligencia, sabiduría, amor. Descubrimientos recientes lo constatan. El corazón tiene cerebro. El corazón tiene cerebro, ¿es una metáfora? ¿No? No, no es una metáfora. Se ha descubierto que el corazón tiene un sistema nervioso independiente y bien desarrollado con más de 40.000 neuronas y una completa y tupida red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo. Dicho sea de paso, ahora están trabajando y con inteligencia artificial se ha podido interpretar cómo se arma tridimensionalmente una proteína. Y las proteínas son fundamentales. Estamos todos compuestos por proteínas, que son cadenas de aminoácidos. Y de esa forma estamos viendo que el corazón tiene una red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyos. ¿Es inteligente el corazón? Gracias a esos circuitos tan elaborados, parece que el corazón puede tomar decisiones y pasar a la acción independientemente del cerebro, y que puede aprender, recordar e incluso percibir. Entonces, acá a usted se le podría venir a la memoria los casos de los trasplantados que empiezan a tener memorias de la persona que le tenía el corazón, etcétera, etcétera, que son hechos constatados y reales. El corazón puede recordar e incluso percibir. Existen 4 tipos de conexiones que parten del corazón y van hacia el cerebro de la cabeza. Primera, la comunicación neurológica mediante la transmisión de impulsos nerviosos. El corazón envía más información al cerebro de la que recibe. El corazón envía más información al cerebro de la que recibe. Es el único órgano del cuerpo que tiene o que está con esa propiedad y puede inhibir o activar determinadas partes del cerebro según las circunstancias. ¿Significa eso que el corazón puede influir en nuestra manera de pensar? Puede influir en nuestra percepción de la realidad y por tanto en nuestras reacciones. Segunda conexión. La información bioquímica mediante hormonas y neurotransmisores es el corazón el que produce la hormona ANF, la que asegura el equilibrio general del cuerpo, la homeostasis, el estado ideal del hombre. Una
Uno de esos efectos es inhibir la producción de la hormona del estrés y producir y liberar oxitocina, lo que se conoce como hormona del amor. Tercera, la comunicación biofísica mediante ondas de presión. Parece ser que a través del ritmo cardíaco y sus variaciones el corazón envía mensajes al cerebro y al resto del cuerpo. Cuarta, la comunicación energética del campo electromagnético del corazón es el más potente de todos los órganos del cuerpo, 5.000 veces más intensos que el del cerebro. Y se ha observado que cambia en función del estado emocional. Cuando tenemos miedo, frustración o estrés, se vuelve caótico. Y acá usted puede empezar a ver todo lo que tiene que ver con la influencia electromagnética que nos están intentando hacer, etcétera, etcétera, cómo nos están afectando, cómo nos están preocupando, porque nuestro corazón genera un campo magnético extraordinario. Dice, ¿y se ordena con las emociones positivas? Sí, y sabemos que el campo magnético del corazón se extiende alrededor del cuerpo entre 2 y 4 metros. Es decir, que todos los que nos rodean reciben información energética contenida en nuestro corazón. ¿A qué conclusiones nos llevan estos descubrimientos? El circuito del corazón es el primero en tratar la información que después pasa por el cerebro de la cabeza. ¿No será este nuevo circuito un paso más en la evolución humana? Hay dos clases de variación en la frecuencia cardíaca. Una es armoniosa, de ondas amplias y regulares, y toma esa forma cuando la persona tiene emociones y pensamientos positivos, elevados y generosos. La otra es desordenada, con ondas incoherentes. ¿Aparece con las emociones negativas? Sí, con el miedo, la ira o la desconfianza. Pero hay más. Las ondas cerebrales se sincronizan con estas variaciones del ritmo cardíaco, es decir, que el corazón arrastra a la cabeza. La conclusión es que el amor del corazón no es una emoción, es un estado de conciencia inteligente. Ya ve, el cerebro del corazón activa en el cerebro de la cabeza centros superiores de percepción completamente nuevos que interpretan la realidad sin apoyarse en experiencias pasadas. Este nuevo circuito no pasa por las viejas memorias, su conocimiento es inmediato, instantáneo, y por ello tiene una percepción exacta de la realidad. Parece ciencia ficción. Está demostrado que cuando el ser humano utiliza el cerebro del corazón, crea un estado de coherencia biológico. Todo se armoniza y funciona correctamente. Es una inteligencia superior que se activa a través de las emociones positivas. Pues parece que nadie lo esté utilizando a esto, ¿no? Es un potencial no activado, pero empieza a estar accesible para un gran número de personas. ¿Y cómo puedo activar ese circuito? Cultivando las cualidades del corazón, la apertura hacia el prójimo, el escuchar, la paciencia, la cooperación, la aceptación de las diferencias, el coraje. Y entonces, ahora, usted puede entender distanciamiento social, dolor, miedo, angustia, incertidumbre, rechazo social, temor, miedo. Y entonces usted entiende. En las prácticas de pensamiento y emociones positivas es en esencia liberarse del espíritu de separación y de los mecanismos primarios, el miedo, el deseo y el ansia de dominio, mecanismos que están anclados profundamente en el ser humano porque nos han servido para sobrevivir millones de años. ¿Y cómo nos libramos de ellos? Tomando la posición de testigos, observadores atentos, como dijera José Enrique Rodó. Soy un observador atento, observando nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos y escogiendo las emociones que nos pueden hacer sentir bien.
cultive el silencio, contacte con la naturaleza, respire aire, viva períodos de soledad, medite y contemple y cuide su entorno vibratorio, el corazón. El corazón posee su propia inteligencia, esto es lo que puedes hacer para desarrollarla. Me gustaría que te interesaras en este tema, en estos temas, porque estos temas te van a abrir la vida, te van a ayudar. Y en este caso ya no es una señora, es el Hermann Institute que ha estudiado y medido la inteligencia del corazón, publicando multitud de literatura científica al respecto. Aquí hay una infografía sobre el corazón que no te la voy a leer. Si te gustan estos temas, pon en el Google, o sea, la inteligencia del corazón o el campo magnético del corazón. Es mucha la información que te está mostrando cuál es la razón por la cual están queriendo manipularte el ADN, el ARN, por la cual estos conocimientos están ajenos a la mayoría de las personas porque están sometidas a mucha presión y están muy abajo en el sentido de conocimiento. El corazón es mucho más que una simple bomba, como alguna vez se creyó. El corazón es reconocido actualmente por los científicos como un sistema altamente complejo, con su propio y funcional cerebro. Investigadores en el nuevo campo de la neurocardiología muestran que el corazón es un órgano sensorial y es un sofisticado centro para recibir y procesar información. Y entonces ahora puedes entender cuando los testigos de Jehová te dicen no confíes mucho en tu corazón, porque el corazón es traicionero y desesperado y no sé qué y no sé cuánto. O sea que no tienes un alma, el corazón no tienes que confiar en él, o sea, tienes que entender las razones por las cuales todas estas cosas te han sido enseñadas. Y al final, primera prueba de que el cerebro humano detecta los campos magnéticos. Investigadores hallan por primera vez cambios de actividad neuronal asociados con el campo magnético terrestre y abren la puerta a la posibilidad de que alguna vez usáramos este sentido para orientarnos. Alguna vez, muchas veces. La capacidad de detectar el campo magnético terrestre para orientarse está muy extendida en la naturaleza, sobre todo entre animales que migran larga distancia, como tortugas y aves. Durante mucho tiempo algunos investigadores indagaron sobre la posibilidad de que los seres humanos tuviéramos algún sistema similar para detectar estos cambios, pero este asunto quedó postergado durante casi 2 décadas por falta de herramientas que permitieran medirlo con precisión. Ahora un equipo interdisciplinario de investigadores del Instituto Tecnológico de California, el Caltech, de la Universidad de Tokio, aportaron por primera vez una prueba de que la actividad neuronal se modifica con el campo magnético de la Tierra en algunos humanos. En un trabajo publicado este lunes en la revista Neuro, el equipo de Joseph Kirschvinks y Jin Shimojo describe una serie de experimentos mediante electroencefalografía, en los que los cambios de los campos magnéticos produjeron un cambio de la actividad cerebral en los voluntarios. Se coloca a los sujetos en diferentes orientaciones mientras se medía su actividad cerebral. Esto también se ha comprobado que los campos magnéticos muy potentes alteran el sistema del equilibrio. Y ustedes ya saben que hay armas de
disolución de manifestaciones, etcétera, etcétera, que están utilizando esto ya actualmente. Muy bien. Y ahora, para terminar este vídeo, que sé que ha sido largo, pero en realidad yo creo que usted sabrá apreciar el ensamblaje de esta información y para llegar al meollo del asunto. Impacto emocional y cambios inmunológicos en la notificación diagnóstica de la seropositividad. Este es un estudio realizado por Tomás de Flore, de Psiquiatría y Psicobiología Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. El objetivo del estudio es examinar el perfil de respuesta adaptativa durante un periodo de estrés agudo anticipatorio al ser informado del diagnóstico de VIH positivo en la población penitenciaria, atendiendo el grado de relación entre el fenómeno inmunomodular deterioro de la respuesta linfocitaria T frente al PHA y las variables psicológicas y citopatológicas. No le voy a leer todo el estudio, pero lo que estuvieron analizando es que cuando la gente se entera, vive con miedo, la posibilidad de tener una enfermedad, de contagiarse, de el estrés económico, social, distanciamiento, etcétera, etcétera, va a provocar un impacto inmunológico desfavorable en las personas. Y este estudio que realizó la Universidad de Barcelona lo demuestra. La respuesta a situaciones de estrés no solo supone cambios a nivel cognitivo, emocional o conductual, sino que implica una amplia variedad de adaptaciones fisiológicas. La activación de sistemas fisiológicos cognitivo, conductual, neurovegetativo, neuroendocrino e inmunológico influye sobre la competencia del individuo para adaptarse a los cambios en su entorno social natural. Existen diversas razones para estudiar las respuestas emocionales. Una de ellas es que las relaciones entre emoción y enfermedad están medidas por los sistemas fisiológicos y que la alteración de estos sistemas puede activar procesos implicados directa o indirectamente en la etiología y evolución de la enfermedad. No tengo más que decirle que preste atención a estas cosas. Y ahora, no es que lo haya descubierto yo, pero ahora usted tiene una percepción de por qué usted nos vamos acercando, usted puede darse cuenta la razón por la cual desean manipular el ADN, desean que estemos con miedo, que estemos distanciados, que estemos así, que estemos así. Usted ahora lo entiende y también entiende algunas cosas que usted debe de confiar en su corazón. Me gustaría poner la parte final de lo que le empecé a mostrar de Jacobo. La teoría afirma que cada una de ellas está relacionada con los parámetros de esta interacción entre el campo neuronal y la latiz. Bueno, primero, no entiendo por qué alguien se toma el atributo de juzgar el entendimiento de nosotros. O sea, es muy extraño. En segundo lugar, en toda creación de una teoría, para el creador de la teoría, la experiencia de la creación es un evento extraordinariamente interesante. Cuando la teoría se crea y se da como resultado final, el oyente de la teoría puede considerarla como producto de una intelectualización ajena a la experiencia. Pero toda creación de una teoría, cuando esta teoría es profunda, proviene de la experiencia. Por ejemplo, yo mencioné estos sabios indígenas que están interesados en explicar la percepción. Ellos tienen una teoría de la percepción.
Pero esta teoría de la percepción surge de su experiencia. Ellos perciben el mundo en cierta forma que es distinta a la percepción que tiene otro tipo de gente por haber nacido en otra cultura, simplemente por esto. Y entonces a partir de esta percepción crean una concepción. Lo interesante de la concepción y de todo intento específico por tratar de entender la percepción es que de alguna manera el intento de entender la percepción nos pone en el fundamento de cualquier realidad. En nuestra época, uno de los grandes peligros y uno de los grandes dolores que estamos viviendo es la pérdida del significado y la dispersión. O sea, nos encontramos muchas veces con gentes que realmente no tienen mucha idea ni de quién son, ni tienen algo que les ayude a entenderse y a llegar a su centro, a una unificación, a sí mismos. Entonces, el intento, por ejemplo, de explicar la percepción es un intento de lograr esta unificación, porque estaremos en la base de la creación de cualquier realidad, y entendiendo cómo se crea la realidad nos ayuda a unificarnos. Entonces no es un intelectualismo, sobre todo en el proceso de creación, porque la teoría fina, la teoría profunda, siempre surge de la experiencia. Yo quisiera dar dos consejos. Muy interesante lo que dice Jacobo aquí, porque el ser humano tiene unas cualidades extraordinarias. Como les dije al principio, Pachita, esta señora que ahí está Salvador, y Salvador ya falleció hace poco, pero falleció de viejo, Feijedo, en esta reunión. El ser humano interactúa con la realidad y la puede transformar la realidad. Y eso es lo que debemos de intentar hacer ahora para lograr de que no logren uniformizarnos, que no logren seguir esclavizándonos y que no logren lo que están buscando. Debemos de impedir que influyan en nuestra propia naturaleza. Debemos de impedir que traten de alterar nuestra fisiología y nuestra biología humana, porque de esa manera nuestro ADN continuará intacto como hasta ahora, interactuando con el universo, con el mundo, con la realidad, con la luz de las estrellas, con los fotones, recibiendo los fotones de toda la creación, porque en realidad estamos hermanados cuánticamente con todo lo que existe en este instante. Les mando un abrazo y espero que esto les pueda servir. No intento ser dogmático, ni doctrinario, ni nada. Si existen cosas mejores, las vamos a atender y las vamos a mirar y las vamos a observar y vamos a intentar aprenderlas. ¿Para qué? Para nuestro beneficio y el beneficio de todos. Pero esto puede ayudar a interpretar por qué pasa lo que está pasando. Un abrazo, nos vemos en el próximo.